Som dijous 20 de novembre de 2025 i esteu escoltant la rebotiga de Catalunya Religió. Ja sabeu que és aquest espai en què la redacció ens reunim per parlar dels temes d'actualitat d'aquests darrers dies. Hola, Jordi Llisterri. Déu vos guard. Hola, Pau Duran. A Maria. Avui també dic hola, John Emaldi, bienvenido. Hola, benvingut. Benvingut. Bueno, gracias por hacer el esfuerzo de decirnos benvinguts. Hoy tenemos a John Emaldi, que viene del País Vasco, expresamente a la rebotiga, podríamos decir, aunque tiene un motivo de peso, y es que esta tarde proyectáis, digo en plural porque yo creo que forma parte de la fundación que representas, dentro de la Mostra de Cinema Espiritual, que nosotros ya hemos explicado, porque desde el 15 de noviembre hasta el 30 pues hay un montón de proyecciones de películas. Una de ellas es el documental, a ver si lo digo bien, el documental Arizmendiarrieta. Has estado entrenándose toda la semana. Toda la semana para decir y yo creo que no. Entonces tenemos a John para que nos explique sobre el documental y también porque hemos pensado que es una grandísima ocasión para hablar de una de las cooperativas más conocidas en nuestro país también, pero ya me contarás si también fuera, que es Mondragón. Y podríamos pensar, ¿pero qué nos viene ahora a explicar John de Mondragón aquí en la rebotiga? Pues el documental explica, y supongo que me lo explicarás ahora, la figura de este sacerdote vasco que inició todo este movimiento de cooperativismo a través de la cooperativa de Mondragón. Y quiero pensar que este documental para vosotros es especialmente bonito, ¿no? Y emotivo, que también pueda salir del País Vasco y se pueda proyectar aquí, ¿no? Sí, sin duda. A ver, además el año 2026 lo hemos considerado el año de Arizmendiarrieta. Qué bien lo dices, ¿eh? Y el año de la empresa humanista, porque es el 50 aniversario de su fallecimiento. Y la verdad es que para nosotros es pues una oportunidad de exponer algo que creo que a la gente nos ilusiona mucho. Yo creo que las personas que acudan a estas proyecciones lo que van a encontrarse es con la ilusión de ver que realmente unas iniciativas que están basadas totalmente en los planteamientos humanistas y religiosos de un cura diocesano, pues han sido capaces de montar un grupo cooperativo que en este momento es el más importante del mundo. Del mundo. Lo digo, bueno, no soy de Bilbao, soy de cerca de Bilbao, pero bueno, con ese orgullo, ¿no? de poder ir hasta. ¿Cómo sois los vascos, de verdad? Sí, sí. Y la verdad es que Arizmendiarrieta es una persona pues muy, muy singular. Para empezar, dentro de la jerarquía de la Iglesia nunca promocionó. Él era coadjutor, que es el nivel de ayudante del párroco. Vale, sí. Ayudante del párroco. Sí. Nunca llegó a ser. Un vicario, efectivamente. Eso es, nunca llegó a ser párroco, sino que estuvo toda su vida en la misma parroquia. Pero por otro lado, pues fue capaz de lanzar un movimiento cooperativo que él llamaba la experiencia cooperativa de Mondragón, porque decía, esto es una experiencia, esto lo que tenemos que hacer es irlo desarrollando hasta el punto de que en este momento en el grupo se cuentan con más de 70.000 trabajadores. Además, otras cooperativas que han ido saliendo del grupo porque están de acuerdo con los valores, pero no comparten lo que es la política industrial o los sectores en los que hay que desarrollarse, sino que piensan que su sector tiene que funcionar de otra manera, pues también son casi otras 20.000 personas. Con lo cual, que pone ejemplos, porque hay nombres conocidos. Claro. Sí, pues está, por ejemplo, en Ascensores Orona, en Autobuses Irizar, en lo que son construcción metálica Ulma, son cooperativas o grupos cooperativos más bien, porque estamos hablando de grupos que tienen 5.000 personas, no estamos hablando de menos, que salieron del grupo, que siguen siendo socios de Laboral Cucha, que siguen teniendo una participación en el capital del banco, pero que no están dentro, digamos, de la disciplina de las políticas de funcionamiento dentro del Grupo Mondragón, que tiene unas políticas de, pues ahora vamos a desarrollar este sector o aquel otro. Y eso ellos no lo veían. O vamos a salvar esta cooperativa que está en dificultades. Y a lo mejor ellos decían, esa cooperativa lo que hay que hacer es cerrarla y relocalizar a las personas que están trabajando allí. Pero intentar salvar una cooperativa como esa, pues igual cuesta más de lo que te puede aportar.
Entonces el documental lo que hace es presentar la figura de este sacerdote que origina este movimiento de cooperativa. Eso es, a base de testimonios. Lo que se pasan por esta película es un montón de discípulos de Arizmendiarrieta, incluso está hecha ya hace unos pocos años, y aparecen bastantes de los protagonistas de la primera cooperativa, que fue Ulgor, que es Usatorre, Larrañaga, Gorroñogoitia, Ormechea y Ortubay, que es las primeras letras de sus apellidos, y que dos de ellos, que eran los únicos que estaban vivos en aquel momento, todavía dan su primera impresión de cómo se lanzaron esas cooperativas, cómo Arizmendiarrieta desde el principio tenía una expresión que yo creo que es muy sugerente de cómo hay que hacer las cosas, que decía, tenemos que crear cooperativistas antes de crear cooperativas. Él lo que decía es, a través de la formación, a través de la transmisión de valores, a través de el alinear a esas personas en un proyecto pues que tiene unas raíces humanistas y católicas al 100%, vamos a ir montando unas cooperativas, una forma de trabajar que una la realidad de mayor competitividad porque las personas aportan más. ¿Y cómo aportan más las personas? Hombre, pues a base de que estén más implicadas, a base de que hagan más esfuerzo, a base de que aporten más, a base de que sea más claro su valor añadido. Y eso es necesario que participen, que se sientan que son propietarios, que se sientan que son protagonistas y que luego las estructuras les permitan aportar, empoderarse, que la persona que está en contacto con el cliente sea capaz de tomar más decisiones, de que no esté tan pesada por la jerarquía, por el jefe que dirá. Que esto nos está sonando bien, ¿eh? Que él resuelva el problema. Nos está sonando muy bien. Pero es verdad que, claro, alguien podría decir, bueno, pero ¿qué hacía un sacerdote diocesano, no? Que evidentemente no tenía a lo mejor parroquia, sí que ayudaba, pero no tenía como misión principal una parroquia. ¿Pero qué hace un sacerdote metiéndose en estos líos? Porque, claro, visto desde esta perspectiva, dice, ya tenían otras cosas, no había empresarios para hacer esto. ¿Qué hace un sacerdote haciendo esto? Pues lo primero que hace un sacerdote es partir de la idea de que es verdad que todas las personas son iguales. Ese es un principio que parece que es una tontería y que todos más o menos lo aplicamos y luego no es verdad. Bueno, eso. Y en aquella época. Claro, es que hablamos de los años... estamos hablando de un franquismo duro. Imperante. Un franquismo duro. Sí. Además, no sé si recordáis que Guipúzcoa y Vizcaya fueron declaradas provincias provincias... Sí, tenía un nombre. Rebeldes, no... no rebeldes, no, pero... Pero sería como sí, era un adjetivo. Era el insurgentes, sí, algo así. Sí, como provincias traidoras. Fueron declaradas provincias traidoras por el franquismo, por el motivo de que, claro, se supone que la cruzada franquista era para recuperar España para el catolicismo y resulta que Vizcaya y Guipúzcoa se posicionaron a favor de la República cuando eran dos provincias absolutamente católicas y claro, esto no podía ser, ¿no? En las que el nacionalismo era totalmente alineado con la Iglesia y bueno, pues eso. Bueno, y él estuvo en la zona republicana como enfermero, como periodista, no recuerdo, ¿no? O sea, que no estuvo en el frente luchando con los nacionales. A ver, Arizmendiarrieta tuvo un juicio de guerra y le declararon culpable, aunque, bueno, pues gracias a Dios se alinearon unos cuantos astros y consiguió que no le fusilasen, ¿no? Pero bueno, le mandaron, digamos, al exilio, le mandaron a un pueblo de Guipúzcoa, que es Mondragón, en el que lo que había era pobreza, falta de trabajo, unos enfrentamientos entre la línea franquista y el pueblo, la generalidad de la gente, y él lo que se puso es pues a trabajar, sobre todo a formar a los jóvenes. Él lo que decía es bueno, otra de sus frases muy conocidas es: vamos a transformar la empresa para transformar la sociedad.
Él lo que quería era construir unas empresas que estuviesen más alineadas con los valores cristianos, con la igual aportación de todas las personas, que los procesos de decisión se tomasen entre las personas, no se tomasen desde la jerarquía o desde la propiedad, y todo eso lo puso en marcha a través de la educación. Educación para todos, además, porque en Mondragón existía una escuela de aprendices a la que solo podían acudir los hijos de los trabajadores de la empresa más importante de allí, que era Unión Cerrajera, y él lo que hizo fue abrir otra escuela profesional abierta a toda la población. Eso de sus discípulos los metió, porque les metió en las cooperativas, les fue transformando. Él hablaba de que somos imperfectos pero perfectibles. Y en la película cuenta uno de sus discípulos cómo lo que hacía les sorprendía mucho. Por ejemplo, una cosa que sorprendía mucho es que cuando se confesaban, Arizmendiarrieta les decía, bueno, vale, ya me has contado tus pecados, ahora, ¿cómo trabajas? ¿Cómo estás haciendo la ayuda mutua a tus compañeros? ¿Cómo te estás esforzando? Y ellos se quedaban sorprendidad porque todos estaban allí pensando en, pues eso, los pecados alrededor del sexo, alrededor de estas cosas, que es lo que en una sociedad tan cerrada pues preocupaban y tal. Y este decía, sí, vale, bien, ya me has contado, ya te has desahogado, pero ahora vamos a lo importante. ¿Cómo te esfuerzas? ¿Cómo trabajas? ¿Cómo buscas colaboración con el resto de las personas, ¿no? Y esto lo cuentan sus discípulos con mucha gracia, porque todavía están sorprendidos de cómo les trataba un cura, diciendo, oye, que los pecados esos que tú me estás contando no son tan relevantes como las cosas que no estás haciendo. Y las cosas que no estás haciendo a favor de tus compañeros y de tus compañeras y para hacer un mundo mejor al final, ¿no? Después de todo esto, hace unos años que os erigís en fundación, también un poco para conservar este legado, supongo, y para impulsar la causa de beatificación, ¿es así? Sí, así es. La causa de beatificación venía impulsada desde antes, pero ya hace unos pocos años se fundó lo que es la Fundación Canónica Arizmendiarrieta, y ahí las líneas de trabajo son sobre todo pues la transformación social y la evangelización social y el desarrollo humano integral. Y ahí la verdad es que de los proyectos más importantes tenemos, he empezado a comentarlo antes, el año 2026, el año de Arizmendiarrieta y el año de la empresa humanista, en la cual queremos pues hacer un montón de actividades en recuerdo de su persona, pero también impulsando nuevas actividades que tengan que ver con ese recuperar los valores también en las empresas convencionales, porque no nos parece que el mundo se acaba con las cooperativas. Exacto, esto no es solamente un reducto que se puede aplicar a las cooperativas, sino que deberían ser valores que deberían imperar en la sociedad, ¿no? En cualquier actividad empresarial. Claro, y ahí en este momento estamos impulsando un proyecto que se llama Modelo Inclusivo Participativo de Empresa, que lo que es un modelo, un referente de empresa, buscando qué elementos realmente están apoyados en el éxito de las cooperativas desde el punto de vista de adhesión de las personas, desde el punto de vista de colaboración, desde el punto de vista de romper la confrontación sustituyéndola por la cooperación, y desde el punto de vista pues de la participación de los trabajadores, ¿no? Cuando hablamos de la participación de los trabajadores, siempre desde la doctrina social de la Iglesia se ha hablado de tres conceptos, que es la participación en la gestión, en los procesos de decisión, en las formas de tomar las decisiones, en la forma de relacionarse con la jerarquía. Luego, la segunda sería la participación en los resultados. ¿Por qué los propietarios se tienen que quedar con los resultados y no puede ser algo en lo que participen los demás, sobre todo los trabajadores? Y la tercera es la participación en la propiedad. Vale, las cooperativas cubren los tres. Muy bien. Y las empresas por capitales, ¿por qué no pueden cubrir los dos primeros y funcionar también aplicando esos criterios y con ello conseguir empresas más competitivas y a la vez más humanas? Entonces, en esa línea, la respuesta es
Pues creemos que sí. Y además tenemos bastantes ejemplos de empresas que estamos ofreciendo como referentes de ese bien hacer, que no son solo las cooperativas. ¿Cómo cuáles? Pues la verdad es que no te sé decir los Pero nombres. de diferentes ámbitos, me refiero, Sí, supongo. sí. O sea, no es solamente en un ámbito concreto, en la industria o en los comercios, no, esto sirve para todos, ¿no? Sí, pues mira, por ejemplo, en consultoría es algo bastante frecuente que haya participación de los trabajadores, aunque suele ser incluso en los 3 ámbitos, porque claro, las personas de alto nivel en consultoría no admiten estar en una empresa en la que ellos no participen también en la toma de decisiones, ¿no? Una empresa bastante importante es IDOM. Esta tiene la sede en Bilbao y esta es una empresa que se dedica pues a eso, a consultoría de todo tipo, y está totalmente alineada con estos planteamientos, no para el staff más alto, sino para la totalidad de sus trabajadores, y está siendo muy exitosa. Estoy recordando una troquelería que hay en Vitoria, que en este momento no me sale el nombre, y que también, esta es curiosa porque tiene una participación de migrantes muy importante en su plantilla. Entonces dices, pues parece que son personas de poca cualificación. Claro, a lo mejor son de poca cualificación cuando entran en la empresa, pero tienen unos procesos de formación en los cuales les van haciendo que no solamente tengan formación técnica, sino también tienen formación empresarial y son capaces de participar en la toma de decisiones con mayor conocimiento. Tampoco le puedes poner a una persona que no tiene suficiente acervo previo a tomar decisiones en una empresa, porque te la puede armar, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas que de Rita vio desde el principio, que la educación y la toma de decisiones van de la mano. Pues es necesario. Sí, que una cosa es una cooperativa y la otra es el colectivismo, serían cosas distintas. Sí, que a veces quizás son todo se conceptos, decide por asamblea. Sí, ¿no? son conceptos que a lo mejor se han apropiado también a ciertos corrientes no políticos, en este caso, donde parece que el cooperativismo implica asamblearismo, ¿no? El decir, bueno, yo tengo voz y voto, pero en realidad la consecuencia no la quiero asumir. ¿Es un poco así? Claro, eso se rompe, eso no funciona. Al final tú tienes que estar implicado y estar implicado quiere decir... A las buenas y a las malas, es un matrimonio al final, ¿eh? Y no solo eso, y tienes que tener claro que tienes que hacer un sobreesfuerzo. O sea, el éxito de las cooperativas ha sido a base de muchísimo esfuerzo. En esta película hay unos cuantos testimonios que hablan del nivel de esfuerzo que suponía lanzar cooperativas para los trabajadores que se empezaban con ellas. Yo me acuerdo en Laboral Kutxa que tenía un compañero conmigo que a le echaron de casa cuando entró en la cooperativa, en el banco, porque venía de trabajar en el Banco Guipuzcoano, se pasó a Caja Laboral en aquel momento y su padre le dijo, oye, estás tirando por la borda todas las posibilidades de trabajar en una empresa muy exitosa y te estás metiendo en esta pequeña cooperativa que a lo mejor pasado mañana cierra. Y le echó de casa, se tuvo que ir a vivir con unos tíos durante un tiempo hasta que se les pasó un poco el enfado a sus padres por haber tirado su futuro a la basura. Hombre, el Banco Guipuzcoano después desapareció y lo absorbió el Banco Hispanoamericano, que también desapareció, porque lo absorbió el Santander. O sea que encima la jugada le salió bien, porque aseguró su futuro. Pero es verdad que es un ejemplo de que la sociedad quizá entendía en ese momento, sobre todo, ¿no? Como una apuesta muy arriesgada, ¿no? Sí, y sobre todo que en aquel momento el concepto del trabajo bien hecho y el concepto del esfuerzo era diferente que en este momento. En este momento nosotros estamos muy preocupados pues, por la conciliación o por elementos que tienen más que ver con buscar mayor facilidad o reducir lo que supone el trabajo en el conjunto de tu vida, ¿no? Y, hombre, y esto no cuadra bien con el esfuerzo adicional que te supone participar en una empresa en la que te la estás jugando. Claro. Entonces, eso están chocando un poco. Ahí, al hilo de esto, me había apuntado qué es lo que dice el grupo de Mondragón
alrededor de cuáles son los esfuerzos que hay que hacer sobre el mundo de los valores, ¿no? Y entonces, en la política, lo que aquí le llamaríamos el plan estratégico, pero bueno, ellos le llaman la política socioempresarial. Entonces, la política socioempresarial 2024-2028, el primer objetivo, es vivir los valores cooperativos. Y vivir los valores cooperativos alrededor de la cultura, alrededor del talento, alrededor de los procesos participativos, la eficiencia, la corresponsabilidad, es decir, el esfuerzo entre todos, la confianza. Y dicho de otra forma, bueno, y la igualdad, el papel de las mujeres en las empresas también, claro. Pero dicho de otra forma, ellos también reconocen que ese vivir los valores cooperativos, el negativo es decirlo, vamos a luchar contra la desafección identitaria. ¿Qué es eso? Pues que estamos yendo a contracorriente porque el esfuerzo, o lo que he comentado de la centralidad del trabajo, no está tan de moda como haya podido estar en otros momentos. Y entonces es difícil que a nuevas generaciones que lo que buscan es un puesto de trabajo más o menos cómodo, le digas, oye, majo, sí, de comodidad nada, porque aquí lo que tienes es un control social sobre las personas, que es un control social, no es un control de la jerarquía, que te empuja a trabajar más. Yo suelo poner un ejemplo que a mí por lo menos me resultó muy, muy curioso. Un día que tenía que lanzar una nota de prensa un sábado, porque resulta que los sábados los periódicos no tienen noticias empresariales porque los viernes se cierran, entonces tú los sábados les mandas las noticias empresariales. Es un poco como la religión, ¿eh? También, sí. Y te las pones los domingos. Sí. Y entonces los domingos es cuando más se lee el periódico, ¿no? Entonces, bueno, pues teníamos una nota de prensa de alguna noticia positiva de la caja y tal. Y le dije a mi secretario, oye, explícame cómo se mandan las notas de prensa, porque siempre me las has mandado tú, pero es que tengo que venir un sábado y tengo que mandarla y tengo que mandar a un montón de gente. Y entonces se me queda así y me dice, ya. ¿Y tú por qué te crees que tienes que venir tú un sábado y no tengo que venir yo? Porque estés en un nivel más alto, ¿tienes que hacer un esfuerzo mayor que yo que estoy en un nivel más bajo? Pues no. Yo vengo el sábado y tú también, venimos los dos y lo mandamos los dos de la mano. Ella me exigía a mí que el nivel de esfuerzo tenía que ser el mismo por parte de la secretaria y por parte del jefe. Claro, pero esto es la antítesis del siglo XXI. Es decir, ahora lo comentabas, ¿no? Pero a veces, evidentemente, la conciliación familiar y laboral yo creo que es un derecho que hay que perseguir porque aún no está conseguido, lo sabemos, pero hay varios ámbitos. Pero es verdad que el esfuerzo quizá no va tan de la mano con la dignidad personal. Es decir, se ha vinculado quizá el esfuerzo como motor económico para unos pocos, donde el beneficio no se ve, yo creo que es varias cosas, y quizá las generaciones jóvenes no entienden que el ascenso social no es solamente económico, también es dignificante, no sé, es como ir ejerciendo una consecuencia social también y un poder que tiene repercusiones en tu vida, pero en la de los demás también. Yo no sé si esto los jóvenes lo entienden hoy. Ahora os vais a meter en un panorama de viejos que... Yo no. Es el Antes, momento ahora de solo preguntar. falta hoy y con Franco vivíamos mejor. No, por supuesto que no. Yo creo que queda claro que no. Pero es verdad que es un modelo económico quizá que no se ha podido explicar y que quizá se asocia a un nivel de vida mucho más austero, mucho más... menos competitivo, lo que decíamos al principio, o quizá menos arriesgado incluso. Sin embargo, yo creo que no van de la mano con el siglo XXI. Parece que lo queremos todo ya, con poco esfuerzo, y llegamos a lo más alto desde el primer día. Sí, yo creo que estamos ahí... En Mondragón se suele hablar de los cooperativistas del bienestar. O sea, las primeras generaciones... Y yo soy de la segunda generación. Yo entré en la caja en el año 83 y todavía tuve contacto con todos los de la primera generación, pero ya estaban retirándose, ¿no? Entonces, esa centralidad del trabajo, que al final es que en tu vida el trabajo es muy importante, y excesivamente importante seguramente,
y por otro lado el nivel de esfuerzo es enorme, pues eso ya estaba acá, ya estaba empezando a cambiar. Y en este momento es claro que se ha dado la vuelta. El asunto es que si la empresa es tuya y si tú crees que con tu empresa estás apoyando al conjunto de la economía, si tú con tu empresa estás apoyando a la sociedad en conjunto, si tú no estás haciendo que haya más ricos, sino que haya una sociedad más rica, pues las cosas cambian un poco. Y eso es lo que hay que llegar, en un equilibrio nuevo, seguro. Lo que tú estás comentando es así, ¿no? Pero en ese nuevo equilibrio, desde luego, la aportación de las cooperativas o de las empresas humanistas es el que hace en realidad eso de que la empresa es una empresa ciudadana, es un agente ciudadano más, como consecuencia del esfuerzo acumulado de todas las personas que están dentro de la empresa en una dirección que aporta riqueza, no solo a los que están en la empresa, sino al conjunto de la sociedad. Y además se distribuye mejor. Y dentro de eso, bueno, pues eso, siempre los tiempos van cambiando y se supone que el esfuerzo debería ser menor, que la productividad debería ser mayor y demás. Pero ya veremos, ¿eh? Ahora tenemos la IA por ahí dando vueltas y lo que va a dejar es pues lo que ha pasado en la industria. En la industria manufacturera, los robots industriales están hace mucho tiempo. ¿Han reducido el empleo? Pues no han reducido el empleo en términos absolutos, pero desde luego sí que han eliminado un montón de trabajos que antes tenían, que con las tecnologías actuales no tendrían sentido. Y con la inteligencia artificial yo creo que va a pasar algo parecido. O sea, al final, los trabajos que no tengan un gran valor añadido, que no tengan una gran implicación, que no tengan una gran preocupación por el cliente, que no tengan eso que comentaba antes de que el que está en contacto con el cliente tiene que tener capacidad de resolver el problema, ¿eh? Como tenga que pedir permiso, tenga que buscar a su jefe para que le diga que sí o que no a no sé qué cosa, eso no va a funcionar. La gente se pierde ya, ¿no? No, porque la IA ya te hace eso. Y vamos a dejar. Eso no tiene espacio en este momento. Con lo cual, si la clave son las personas, de verdad, lo que va a cambiar es que la IA será un apoyo a unas actividades de más valor añadido, más cómodas seguramente, pero también con más formación por detrás y con más, valor añadido al final. Sector joven. Sector joven, sí. Joven. Yo quería decir, claro, a lo mejor en nuestra época no nos explicaban, al menos a mí, este sistema económico, ¿no?, como una posibilidad, y no sé si a Pau sí o si es un modelo que a lo mejor a la gente más joven atrae o no. A mí el que me ha sorprendido es el concepto de empresa humanista. Porque yo en mi caso estudié Derecho, sí que hicimos Economía en primero, y lo que nos decían era que lo importante en una empresa es el beneficio, no tanto la persona que trabaja en la empresa. Sí hay unos recursos humanos, etcétera, pero la persona no está en el centro. ¿Qué cambio supone el concepto de empresa humanista, este concepto de empresa? Pues mira, tú tienes en la cabeza quizá el modelo que ha funcionado en la segunda mitad, a partir de los años 70, que es el planteamiento de Friedman, que decía que la empresa exclusivamente se justifica por maximizar el valor para el accionista. Quizá solo han añadido dos cosas. Bueno, pues a lo mejor no es el valor a corto plazo, sino que es el valor más a largo plazo, y en segundo lugar, dentro de la legalidad. Como te salgas un pelo de la legalidad mal, pero como estés en la línea de la legalidad ahí pisando dentro y fuera, pues no pasa nada. Claro, eso pasó a la historia. Eso yo creo que ha habido para mí dos momentos muy claros de ruptura. Una es una persona que en el País Vasco le conocemos mucho, porque es un gurú que es Porter, que es muy conocido, pero allí además ha trabajado mucho con el gobierno vasco. Y lo que dijo es, no, aquí lo que tenemos que hacer es maximizar el valor compartido. ¿Qué es el valor compartido? El valor para los accionistas, el valor para los trabajadores, incluso el valor para la sociedad en la que te mueves. Y él decía que con eso lo que vamos a hacer es unas empresas que van a tener otros objetivos y que van a ser capaces de hacer las cosas de una manera diferente. El mismo día en que Porter
me he liado. Y otra clave para mí de la de abrir los ojos fue cuando hay una agrupación empresarial con un nombre muy divertido, que es la tabla redonda. Los americanos son les gusta mucho jugar con las palabras. Entonces, cuando el Business Round Table o la tabla redonda de los empresarios americanos, que junta a todos los grandes jefes de las 100 mayores cotizadas americanas, decidió hacer una declaración en la cual decía: ha pasado la historia el planteamiento de que solamente buscamos el beneficio de los accionistas porque tenemos que buscar de una forma equilibrada el beneficio para el resto de los grupos de interés. Bueno, pues ahí están rompiendo ese esquema que tú hablabas, ¿no? Lo que pasa es que luego eso ya, verlo tocando el suelo, pues es un poco más difícil que hacer una declaración muy bonita. ¿Y qué es lo que pretendemos nosotros con el concepto de empresa humanista? Que esa declaración bonita toque el suelo. Y ya te digo, es que estos de la tabla redonda inmediatamente tuvieron una reacción furibunda por parte de agrupaciones de inversores que decían, el argumento era: no, es que como tú le pongas a una empresa muchos argumentos o muchos objetivos diferentes, unos objetivos van a chocar contra otros y entonces la empresa no va a saber qué hacer. Ese es el argumento técnico, digamos, para rebatir el que se pudiese llegar a ese valor compartido o ese concepto de empresa humanista que busca tapar varios agujeros a la vez y buscar compensar lo mejor para muchos, no solamente para los accionistas, que es lo que tú vistes cuando estabas estudiando. Bueno, él y todos, también lo tengo que decir. O sea, yo esto sí, me suena como a nuevo, Pues son ya unos años. Ya. Sí, Estamos hablando de que Porter fue todavía a finales del año 2000 y la declaración esta de los de la tabla redonda es todavía más reciente. Yo creo que es del 2008, no, antes de la crisis, sería del principio de los 2000. Jordi. Yo creo que vamos mal de tiempo y para cambiar de tema, pero un apunte sobre lo que estáis hablando. El otro día hubo una mesa redonda de gente normal. De gente redonda. Gente que piensa. Y estaba Francesc Torralba, el filósofo, y salió el tema este de los jóvenes. Tal. Y él aportaba una idea que era el cambio entre que el trabajo fuera una parte de tu identidad o dejara de serlo. Y que muchas veces, después viene el esfuerzo, lo que planteaba Gloria, las frases típicas de gente mayor, es que los jóvenes estaban, no sé qué, muy bien, pero... Esto ha sido un golpe bajo, sí, fantástico. Claro. No, también lo diría yo, pero que... Tú eres mayor. Porque soy mayor. Pero que es verdad que cuando el trabajo forma parte también de tu identidad, yo soy periodista, ¿no? Bueno, pues esto también me identifica. O el trabajo es un horario a cumplir para tener unos recursos y actualmente muchas veces para tener unos recursos o para sobrevivir, pues se entiende que, oye, a mí si la tienda va bien o va mal, pues me da igual. Sí. Y entiendo que esto en la cooperativa corrige claramente este problema, porque si no estás allí si no tiene sentido tu trabajo... Sí. A ver, os voy a leer lo que dice el Papa del trabajo, porque es que yo creo que esto lo podía afirmar perfectamente Arizmendi Argueta, que lo ponía en práctica, ¿no? El Papa, ahora en octubre, se llama exhortación apostólica, pero bueno, supongo que es una carta pastoral, ¿no? Lo que dice sobre el trabajo. El Papa afirma que la ayuda más importante para una persona es promoverla a tener un buen trabajo para que pueda ganarse una vida más acorde a su dignidad, desarrollando sus capacidades y ofreciendo su esfuerzo personal. Por eso, la falta de trabajo es mucho más que la falta de una fuente de ingresos para poder vivir. El trabajo es también esto, pero es mucho, mucho más. Trabajando nos hacemos persona. Nuestra humanidad florece. Los jóvenes se convierten en adultos solamente trabajando. Y termina.
La doctrina social de la Iglesia ha visto siempre el trabajo humano como participación en la creación que continúa cada día, también gracias a las manos, a la mente y al corazón de los trabajadores. Con esto lo que quiero decir es que el trabajo no tiene por qué ser ningún pecado, ninguna consecuencia de un pecado, como en algunas ocasiones se ha visto. En la época de Arizmendiarrieta, desde luego, era así. Estamos hablando de los años 60. Allí se veía como, vamos, pues eso, algo negativo, divino. algo que era un castigo, pues por el pecado original o por lo que fuese, ¿no? Pero el trabajo también es eso que te desarrolla como persona. Siempre que te desarrolle como persona. Claro, si tú estás en una empresa en la que estás, pues eso, haciendo lo que te dice tu jefe y encima, en muchas ocasiones, con unas directrices que son, oye, engáñale al cliente, pues amigo, eso no desarrolla a nadie. Lo que hace es, pues, darte un sueldo para que te lo lleves a casa y puedas vivir. Pero puede tener ese otro elemento. El Papa habla de colaboración en la creación, casi nada, ¿no? Porque al final lo que estamos diciendo es que con ese esfuerzo y con ese trabajo lo que estás haciendo es eso, aportar al conjunto de la sociedad. Pero claro, tienes que estar en una empresa en que realmente se aporte al conjunto de la sociedad, porque si tú lo que estás aportando para que se lo lleve no sé quién, eso no es hacer una empresa que aporta a la sociedad, eso no es una empresa humanista. Incluso, aunque la empresa internamente funcionase con ciertos criterios de, bueno, pues de participación y demás, si no tiene esa otra parte, eso que es el concepto de empresa ciudadana o el concepto de empresa humanista, se quedaría cojo y la aportación de las personas también se quedaría coja. Para terminar. Sí, digo, hoy no pensé que íbamos a hablar nunca de... Bueno, no, sí, nunca no. Pero, no, digo, pero quería volver al documental. Sí. No, hay que volver al documental, bueno, sí. No, porque una idea que forma parte del debate del documental es como una pequeña iniciativa de un pobre sacerdote en una pequeña ciudad de Euskal termina siendo un grupo enorme. Yo iba a decir importante, pero no, enorme. O sea, si nos puedes contar un poco la clave del secreto del éxito, porque lo digo para poner de contexto, iniciativas, gente, aquí conocemos sacerdotes, gente de iglesia que ha puesto en marcha muchas iniciativas muy buenas que tienen su recorrido y tal. Algunas veces cuando desaparece el fundador desaparecen o nunca llegan a crecer como habéis podido crecer vosotros. Más allá del fundador, ¿qué explica que esta, digamos, pobre iniciativa realmente haya triunfado y tenga la continuidad que tiene? Pues, a ver, el amigo Arizmendiarrieta era un auténtico emprendedor, pero además tenía una visión de larguísimo plazo, porque él llegó a Mondragón en el año 41, la primera cooperativa se fundó en el año 59, pero durante esos 14 años que estuvo formando a sus discípulos, él tenía muy claro el proyecto, tenía muy claro que había que formar a las personas para que las personas fueran capaces de trabajar de una manera autónoma y montando empresas de una manera autónoma. O sea, que estuvo sembrando durante 15 años. Claro. Ese es el primer hito. Otro hito, cuando la primera cooperativa todavía no estaba consolidada, Arizmendiarrieta va al consejo rector de esa cooperativa y les dice, ¿qué os parece que fundemos un banco? Y la respuesta es, con otras palabras, señor Arizmendiarrieta, le respetamos a usted mucho, pero se le ha ido la cabeza. Yo iba a decir, está usted loco, pero viene a ser esto, ¿no? Porque eso de un banco es un negocio usurero, explotador, y nosotros no queremos hacer nada de eso. Bueno, al cabo de unos meses vuelve Arizmendiarrieta y les pone encima de la mesa las actas de constitución de caja laboral para que las firmen. O sea, no se veía, sus discípulos no lo veían, pero él tenía claro que un banco era absolutamente crítico para poder montar cooperativas porque necesitaban la pata de la financiación y no la iban a conseguir y no iban a poder correr a la velocidad que querían correr si no era con esa pata. Y desde luego no esperó a convencerles. Lo que hizo fue
venirles con los estatutos de la cooperativa pidiéndoles que lo firmen y vamos a empezar a funcionar. Y a uno de los fundadores le dio el mayor disgusto de su vida cuando le dijo: y tú vas a ser el gerente de esta cooperativa, porque él se consideraba un industrial. Él había nacido empezando en Fagor construyendo calentadores y él creía que eso era su vocación. Y vamos, él confiesa que le dio un auténtico disgusto cuando le llevó a comer y le dijo: deja esa cooperativa y métete en el banco y eres el gerente del banco. Pero la siguiente fue cuando empieza ese funcionamiento del banco y dice en el banco: y este banco tiene dos ramas, una rama que es el banco y una rama que es la promoción empresarial. Y cuando yo entré en el banco, que entré en la división empresarial, en la promoción empresarial, había 100 personas dedicadas a generar nuevas actividades. 100 personas, yo entré en el año 83. Y en la caja había, en el momento en que había un licenciado superior, porque todos eran licenciados medios, sus discípulos y demás, en la división empresarial habría como 20 o 25. O sea, que estaba claro que la apuesta era hacia la promoción de nuevas cooperativas y hacia la promoción de nuevas actividades. Pero encima, el amigo Arizmendiarrieta les dice desde el principio: oye, y esto que hemos montado aquí de formación, la escuela profesional, tiene que convertirse también en el germen de un instituto de investigación aplicada, que se llamaba Ikerlan. Ikerlan quiere decir zona de investigación o trabajos de investigación o algo así. Desde el principio, cuando se construyó la sede del banco en la ladera de Landiso, a la vez, en el año 74, se fundó también la sede del Instituto de Investigación. Y en este momento, en el Grupo Mondragón, existen nada menos que 13 centros de investigación, 13, y una universidad que tiene 7.500 alumnos en este momento. O sea que va pata de la innovación y va pata de la financiación. Pero estamos hablando del año 74. Hablar de investigación y de innovación en el año 74 es adelantarse, pues no sé, 20 años a lo que luego son todas las políticas públicas que hay alrededor de ese mundo, ¿no? Entonces, la singularidad es que tuvieron por detrás una persona que realmente era un emprendedor, pero además era una persona que veía de muy de largo plazo. Y una cosa que a mí me impacta todavía cuando lo recuerdo, porque me la recordaba el presidente de la fundación, me la recordaba hace poquito, es que Arizmendiarrieta, cuando estaba muriendo, tuvo un problema cardíaco y él, pues eso, los últimos días pues fue cayendo y estaba muy mal. ¿Tú no lo conociste muy directamente? No, ¿o sí? No, yo viví... el fantasma Arizmendiarrieta vivía al lado mío, porque él vivió en el quinto C de una torre de 20 pisos y yo viví en el quinto D. O sea, estábamos muy cerca y en conexión. Todavía nos quedaba su recuerdo a través de la persona que le cuidaba y tal, que se llamaba Eulogi. Bueno, pues a través de ella nos transmitía todavía su presencia casi física. Bueno, pero yo entré en el año 83 y Arizmendiarrieta murió en el año 76. Entonces, esto que me impactó y que me lo recordó hace poco el presidente de la fundación es que cuando estaba a punto de morir, pues empezó a visitarle muchísima gente, claro. Todos los que habían trabajado, los que habían tenido mucha relación con él, y todos pensando en, esto se va a hundir sin él, porque ha sido el que lo ha empujado todo. En concreto, el que en aquel momento era ministro de Trabajo con Adolfo Suárez, que era Álvaro Renfijo, Álvaro Renfijo, cuando se fue, Arizmendiarrieta, las últimas palabras que le dirigió es: Álvaro, mirar hacia atrás es pecado, hay que mirar siempre hacia adelante. Claro, lo que estaba diciendo a las personas que estaban con él es: yo me muero, yo desaparezco, pero vosotros tenéis que seguir empujando esto,
porque esta es la dirección en la que hay que ir. O sea, es una persona capaz de fijar el camino, pero además que él considera que él no es uno más, es una pieza, y lo que hay que hacer es empujar a todas esas personas, empoderarles a todas esas personas para que sigan por ese camino. Y eso ha sido lo que ha hecho que el grupo haya seguido desarrollándose y esté donde está en este momento. Y es más, y que haya bastantes personas, por ejemplo, en la fundación, que lo que decimos es no, y esto no se acaba en las cooperativas, La cooperación es más que el cooperativismo. En las empresas por capitales podemos incorporar estas ideas de humanizar la empresa buscando las dos cosas, la competitividad y la eficiencia empresarial, junto con una empresa que funciona con unos criterios distintos. Y que ese enfrentamiento, que es lo típico dentro de una empresa, pues se transforma en algo que es más cooperación, que es más implicación, que es más autoexigencia, que es más control social y no tanto control desde la jerarquía. Uh-huh. Con este deseo, ¿no? También pensando en el documental, lo tenéis esta tarde también, podrás explicar muchas más cosas y las pueden ver seguro en alguna plataforma dentro de un tiempo, esperemos, si no, pues... Y como todos los actos de la muestra de cinema y el debate después. Sí, si alguien quiere preguntar, hay un debate, puede ir exacto, preguntar. O sea que el mundo cooperativista seguro que se reúnen esta tarde. Pues muchísimas gracias, Johnny Maldi, por explicarnos también la figura de este sacerdote que empezó con tan poco y ha hecho esto tan grande, y el legado que ha dejado, que vosotros continuáis. Muchas gracias. Muchas gracias, y bueno, nosotros esta intervención la entendemos dentro de ese año 2026 de la empresa humanista y del año de don José María Mendergueta. Muy bien, pues muchas gracias. Gràcies a vosaltres. Ara hem conversat amb el Johnny Maldi, però ara passarem als més llegits. Què tenim aquesta setmana, Anna? Doncs el 5è més llegit està l'entrevista d'Enric Vendrell aquí a la Rebotiga. El 4 més llegit ha estat la notícia que ens parlava de que el català Carles Torner ha estat escollit per unanimitat president de Pax Romana. La 3a ha estat l'article sobre l'Església Catalana Antifranquista pels 50 anys de la mort de Franco. La 2a més llegida ha estat la mort de Josep Rius Camps, teòleg i referent internacional en estudis bíblics. I la més llegida ha estat l'entrevista de Teresa Forcades, la crònica que parlem de l'entrevista de Teresa Forcades al programa de la Torre. Entre la Torre i el Franco, no sé què La Torre, Franco i Pax Romana. És com dir, sort que no fem un article de la setmana. L'inici d'un acudit. Sí, va venir Franco. Va Franco a la Torre i un de Pax Romana. Home, Uau. Perdoneu, però els que han sentit la primera part, que el 20N fem la primera rebotiga en castellà... A veure, però érem un basc, vull pensar, ha quedat totalment justificat. De les províncies traïdores, ha dit, no? Sí, jo crec que ha quedat justificat, i també justifiquem que és avui la projecció, és a dir... Però just havíem d'escollir aquest dia per convidar algú que no parli no explicarem, tot i que és la rebotiga, no explicarem com ha anat això, però... Doncs d'acord, ja ho parlarem en català. Us ha interessat el tema? I tant. No, sí, però dir que té a veure això del castellà. Ara no ens liarem a parlar d'això, perquè els més llegits... Doncs jo crec que una de les coses que hem de remarcar en positiu és el nomenament de Carles Torner. Clar, diem un català, l'hem hagut de titular així, però podríem dir un català, un amic de la casa, un col·laborador de Catalunya Religió i un senyor del nivell, perquè quan llegeixes aquestes biografies... te n'adones que com és possible que fins ara no ho fos, no? Des d'aquí la nostra enhorabona, jo crec que és un moviment que el Jordi ens podrà il·lustrar una mica més, un moviment no per edat, no comencem. Un moviment centenari. Home, però la gent que llegeix Carles Riba normalment despunta, no? I amb Carles Torner ho veiem, vull dir, una persona ribiana i ara president de Pax Romana. Havies de dir, Havies de dir que Carles Riba. Clar, diu, home, escombra historiador, no sé què, doncs vinga.
Sí, sí, però és veritat, vull dir que aquest moviment encara té una certa trajectòria i, evidentment, una certa incidència, podríem dir. Jo crec que també forma part d'una tradició, diguem, molt catalana, que és presidir moviments internacionals. Bueno. No, és veritat. Això sí que ho podem fer encara els catalans, no? Exacte. Sí. No, i de fet el Carles ja havia sigut president de la secció d'estudiants, i havia estat molt implicat en això, o sigui que no, diguem que el Carles Torner sempre ha estat, i amb tota la trajectòria en el PEN, Club, tot això, o sigui, la seva vida ha sigut sempre molt internacional, molt, encara que sí, que no li ve de nou, Exacte. No sorprèn quan allò ho vaig veure i dic, mira, ja tocava, sí. És això que hem dit, no ho era? No, encara no. No, i és cert que Paclamana no és el que era l'època dels Segranyes de Franc i l'època de la fundació i tot això, però sí que continua sent interessant que petites experiències locals també tinguin un lloc on trobar-se, on compartir, on veure que... I que penso que és com una credencial, que ho hem vist abans, no? També parlant de Pax Romana, és a dir, és una credencial on pots anar a tot arreu, que encara la gent recorda què és, no? I bueno, és com una insígnia de dir, sí, jo sóc d'aquí, i és una manera de trobar-se i situar-se en un ambient. Una altra de les coses que no podem deixar de dir avui, evidentment, l'Anna ho deia, no? Amb motiu dels 50 anys de la mort de Franco, hem volgut fer una retrospectiva que no és nova, ni molt menys, però és com aquesta església antifranquista més desconeguda pel gran públic, per sort hi ha molta gent que no, i hi ha molts estudis, i de fet hi ha un documental que és Els santuaris de l'antifranquisme, de la Llucia Oliva, del 2016, que posa molt de manifest coses que jo puc corroborar que potser en el meu ambient es desconeixien i que hi ha molta gent que deia això em sonava, però així posat una mica un darrere l'altre, doncs te n'adones que potser una part molt difícil, en el cas, per exemple, una de les veus que surt en l'article, que és l'Esperança Teresa, en aquell moment doncs, entrava al monestir un any després, pocs mesos després de la mort, ella em va explicar, sempre m'ha dolgut especialment i encara avui, aquesta associació entre l'Església i el franquisme, com dient, no, jo era de l'Església però era antifranquista, no? I és quan te n'adones que de vegades socialment hem fet unes generalitzacions que potser, doncs, evidentment, en aquest cas, poden fer molt de mal quan provenen de l'interior d'una cosa tan íntima, no? I tan lligada al catalanisme com és l'Església. Clar, jo el que volia dir una mica és amb això que deies, Glòria, no? Normalment sempre hi ha la carta del nacionalcatolicisme, no? Sí, això és com un cognom, l'Església és còmplice, i sí, és cert, sí. Vull dir, l'Església en part va col·laborar amb el règim franquista, però les generalitzacions mai són bones, i ara pensava, per exemple, amb la foto que il·lustraves l'article, clar, el fet de que Barcelona acollís la manifestació de les sotanes, és a dir, tota una sèrie de capellans antifranquistes que surten al carrer i que a més alguns es vesteixen expressament, Exacte. Que ja s'havien tret la sotana però se la posen per dir, un moment, som aquí, som això. Vull dir, a vegades tendim a generalitzar allò de no, és que fins i tot allò justificar a vegades la secularització perquè, clar, és que com que va haver tot el tema del franquisme i això, i ens n'oblidem d'elements tan transcendentals com són la manifestació aquesta o bé la caputxinada, que recordem que va passar als caputxins de Sarrià. Sí. De fet, el mateix que ara deies d'aquesta associació, de justificar la secularització perquè l'Església va estar compromesa tal i qual, amb un altre dels més llegits, amb l'entrevista de la Turla que fan a la Teresa Forcades, un dels clips que han fet córrer és el que diu precisament això, i que, clar, jo em sembla que sóc el més gran d'aquí i quan... M'encanta que ho dubtis. Dic hola. No he vist el DNI de tothom. Però quan va morir Franco jo tenia 3 anys. Clar que encara arrossegàvem, però i això ho he hagut de repetir molt, que em trobava professors que et parlaven de l'Església, el franquisme, no sé què, i tal, i jo pensava, bueno, i a mi què m'explica? Saps? Sí. A mi què m'explica, no en el sentit de conèixer tal, però que el fet de que la meva vivència religiosa o vinculació a l'Església estigui mediatitzada o vinculada en el fet de que durant uns anys i alguns sectors fins a la mort de Franco, i alguns sectors encara continuen avui, defensant la vinculació i el nacionalcatolicisme i tal, doncs bueno, això està molt bé, però m'està parlant d'una cosa, és que fa 50 anys que està mort i enterrat. I sorpresivament jo crec que quan li dius a la gent
tots aquests episodis, bueno, però això era una cosa, com quatre gats. I Eren penses, gots. no És són allò. quatre gats, Bueno. No, vull dir que em sap molt de greu, no són quatre gats, i que hi ha, bueno, abans amb la conversa ho vèiem, no? Hi ha gent, com tot un poble on anava diferent, on altres pobles sabem del mateix, on hi ha pel·lícules, hi ha novel·les, hi ha documentals, hi ha un munt d'arxius amb això, però aquesta tònica s'ha volgut expressament explicar. Però precisament un dels problemes que tenim amb el tema de l'església i l'antifranquisme és que sovint ens quedem amb aquesta foto, la dels capellans, la de la tancada d'intel·lectuals a Montserrat i la caputxinada. I hi ha molta cosa més, sí. I per exemple, una cosa que s'explica poc, tot el que és la pervivència del català. Mira Serrador. Bueno, Sí. ja no parlo de l'àmbit cultural, que també, òbviament. Sinó, No, vull dir que era l'únic lloc on es parlava català, perquè no podien entrar els grisos. De fet, és que és una evidència. Bueno, i que els capellans aquí, pues, i que fins i tot capellans que òbviament tenien la ferida de tots els capellans que van matar el 36 i que per tant diguem que quan es va acabar la guerra, encara que fos que guanyessin els nacionals, van tenir un cert alliberament de la persecució que patien i òbviament això marca molt i amb el Serrat mateix ho sabem perfectament, però després són els que mantenen, malgrat les prohibicions, el català en entorns que si no s'haurien mantingut. Sí, és que és veritat. I això, si no hi hagués hagut aquest clero el que ens van enviar, els bisbes que ens van enviar i tot això, però després precisament durant l'any que mor Franco ja tenim uns perfils episcopals que no tenen res a veure amb els perfils dels que feien Tedeums i tot això, que òbviament quan es va morir suposo que si anéssim a buscar, no sé, declaracions del Jovany no, de fet sí que n'hi ha una que el Jovany fa la missa com de dol, no? I diuen que evidentment hi ha una frase, doncs hem perdut una figura, és evident. O sigui, això estava escrit i jo crec que el que imperava una mica era no sabem què passarà, però clar, venim d'una cosa, no? Que és molt difícil de trencar. Això és una cosa que aquests dies parlant a casa i tal, allò amb avis, parents i això, clar, quan mor Franco la gent pensa que és la gran festa i el gran alliberament, que en part també, però també és la gran por, de dir ara què vindrà. Vull dir, el risc d'una possible nova guerra civil hi era, per exemple. I per això, quan el rei emèrit agafa el poder, la gent, tot i que era republicana, estava molt tranquil·la, perquè era una manera de dir d'acord, ja no vindrà una dictadura, després potser ha anat pitjor o no, però vull dir, és aquest punt que si tu el treus fora de context penses que la gent s'ha tornat boja. Diu, no era vostè republicà? No, però és que clar, d'on veníem és molt millor això que l'altre. Llavors, clar, jo crec que les frases fora de context, que en molts àmbits es donen, o això, no? Les declaracions del cardenal Jovany, no podem dir que estava a favor de Franco, només perquè diguis això. Hem d'entendre que era un context, era un text escrit, era, no sé, les autoritats aquí davant. És a dir, normalment s'ha agafat això com per donar-li la volta a un relat que a la gent no li interessa explicar. Doncs suposo que aquesta és la nostra feina, que per això ho hem publicat. I de la Turra, no sé si hem de parlar, a mi m'ha fet especial il·lusió... Sí, m'ha fet especial il·lusió que un programa com la Turra, no? Que a més és una cosa pensada perquè ens consta, no és d'un dia per l'altre i ràpid, és que no teníem a ningú, hem trucat a la monja primera que ha trobat, no, sabem que s'ho han treballat fa dies i crec que és un exemple del que sempre hem defensat, que amb la vida religiosa es pot parlar de tot, amb la Teresa Forcades és evident. Exacte. I jo crec que la repercussió els hi hauríem de preguntar, quina repercussió han tingut, però... són persones també extremadament normals. Vull dir, que és una cosa que aquí a Catalunya Religió estem cansats de dir, però que a nivell social a vegades no s'acaba de veure, no? Tornem amb la mateixa dinàmica de sempre. Pensem que el que es fa monjo o es fa monja o tal és una persona que defuig la vida i és esquerpa i es tanca en si mateix i no sé què. Bueno, és veritat que la Teresa Forcades no té mòbil, Dic, però és l'única raresa però que mirin la Turra. Però és que ens passa una mica allò que és català però abierto. Pues igual, és de missa però normal. Bueno, sí. Ostres, per ser monja parlen molt bé. I això ho he sentit aquests dies. Jo això ho he sentit aquests dies. Gent del meu entorn que potser no està tan vinculat a l'església, allò de, ai, mira, doncs,
La monja aquesta, És molt per ser monja, interessant. molt bé, diu coses amb molt de seny, i tu dius, diu, evidentment. per ser monja. És que penses... Ui, és que poques monges heu trobat. Evidentment. També és veritat que no tothom té carisma, com No. té la Teresa Forcades, Però en general tothom. per estar en un format d'aquest tipus i saber com gestionar-lo. O sigui, penso de veritat que se li ha d'agrair a la Teresa, però a la comunitat també, que no defugin d'aquestes peticions, perquè jo sempre he dit, si algú pot dir en aquesta vida que no, són les monges de Sant Benet segurament, perquè tenen moltes coses a fer i són poca gent i ho fan tot, no? Com altres comunitats religioses. És a dir, que no defugin i diguin que sí a un format diferent, que potser també amb els tòpics associats a tot el que és jove, podcast, etc. I l'estètica que potser tots imparem. Això és un gràcies pels mitjans de comunicació que ens dediquem, perquè obre la porta a dir sí, els mitjans de comunicació quan treballen bé, ho fan bé i és un bon format per explicar a un públic diferent tot el que tu sents. Són oportunitats que jo penso que no s'han de Però quantes menysprear. vegades ens hem trobat de convidar algú o de trucar per demanar Si vols et faig una llista. I la resposta I som és, Catalunya Religió. I què em preguntareu? Passi'm I les tu preguntes. penses, escolti, vostè en sap més que jo, vull dir, digui-m'ho vostè, què vol que li pregunti? Vull dir, que hi ha aquesta por de... Doncs si en aquest cas volíem parlar de la vida religiosa i, evidentment, una persona amb una mínima capacitat d'explicar-se públicament ha de parlar de la vida religiosa, quina por hi ha d'haver? Ja. A veure, excepte que això de la vida religiosa fos un problema o fos una cosa que ho passes malament i no sé què. Sí. Però si realment, i més ara, que ja no hi ha, tornem al Franco, ja no hi ha la pressió social, ja no hi ha tot això. Tornem al Franco. Tota la gent que en aquest moment opta per la vida religiosa o pel sacerdoci o per formar part No de té l'Església una pressió, Catòlica o no, és que no- és realment perquè li sembla bé. I ho fa amb una llibertat absoluta, vull dir, no és allò de dir, no, mira, és que sento la pressió i tal, i entro al convent, i no sé què, vull dir, això O, està... ja no es pot estudiar i és l'únic Això lloc està molt on bé pel puc... Don Juan Tenorio, però avui en dia... Sí. Doncs anava a dir amb la Torre ens quedem, Hem d'acabar amb el tenor i amb la... No, és que clar, no sé si quedar-me amb Franco, si quedar-me amb la Torre, bueno, són noms una mica complicats. Pots acomiadar el programa en castellà, sí. Sí, bueno, lectores de Catalunya Religión, Per si tornen els seguirem altres. parlant en català, esperem. Ens retrobem en una propera rebotiga. Gràcies, Pau, gràcies, Jordi. Adéu-siau. A veure...